y la hermana Cecilia, la hermana Liliana y también la hermana Romelia, que están allí conectados. Gracias a Dios por esta oportunidad tan grande, tan maravillosa, que el Señor nos permite en esta preciosa mañana poder estar en esta conexión, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Aunque estemos en lugares diferentes, nos une el Señor a través de su espíritu. Bueno, quiero decirle a todos ustedes que estamos trabajando aquí en La Guajira, exactamente en Riohacha, la congregación número 6. Es una congregación relativamente nueva, unos 15 años de trabajo que se abrió el lugar de predicación. Y bueno, Dios ha venido obrando maravillosamente, hermanos. Es una bendición enorme aquí en esta congregación. Y el trabajo es fuerte, el trabajo es bastante arduo. Quiero pedirle las oraciones a todos ustedes que me ayuden a orar. Ustedes saben que en los inicios de que ingresé al grupo de intercedores y adoradores, la petición era por el crecimiento numérico y espiritual de la congregación y también por el bautismo de mi querido padre. Bueno, Dios ha venido respondiendo. Mi papá fue bautizado ya y la iglesia ha ido creciendo. La iglesia ha ido creciendo y ahora estamos pidiendo a Dios que nos dé líderes. Tenemos aproximadamente unas 10 zonas de predicación, pero nos faltan líderes. Nos faltan líderes. Hoy, por ejemplo, nos corresponde atender a 2 lugares y uno a las 4 de la tarde y otro a las 7 de la noche. Entonces les ruego sus oraciones. Y hay un movimiento, hermano, gracias a Dios por ese movimiento espiritual en la iglesia. A nivel nacional, a nivel internacional. Y estamos hoy más cerca que ayer del levantamiento de esta hermosa iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso no podemos perder el horizonte. Hoy más que nunca debemos estar más atentos al movimiento del Señor, al movimiento del Espíritu Santo, porque hoy estamos más cerca que ayer del levantamiento de la iglesia. Por eso les insto a que sigamos en este ambiente de la búsqueda de la presencia del Señor Jesús. Les animo a que sigan ahí en ese grupo. Yo he estado bastante, le decía a hermana María que a veces me acuesto muy tarde y me levanto ya un poquito tarde a las 5 mientras hago mi oración personal. Entonces, por esa razón no me he conectado en estos días. Pero vamos a hablar un poquito hoy acerca de un tema muy importantísimo en nuestras vidas. Más allá del entendimiento humano, más allá del entendimiento humano. En nuestras vidas a veces nuestro entendimiento se queda corto ante la profundidad y la grandeza de la sabiduría de Dios. Nosotros somos seres limitados y algunas cosas a veces no las entendemos a cabalidad, no las comprendemos.
Y es donde surge alguna pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y muchas veces hacemos ese interrogante porque en el momento no comprendemos en sí el propósito maravilloso que Dios viene desarrollando en cada uno de nosotros. Y como no lo comprendemos, entonces preguntamos por qué. Pero yo en esta mañana quiero decirle que cambiemos el interrogante y digamos o preguntemos a Dios, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Les comparto antes de entrar al tema, en los inicios del Evangelio, de mi vida en el Evangelio, pasaron como 3 veces en mi vida donde en las madrugadas me levantaba con medio cuerpo muerto, un medio cuerpo que no funcionaba, medio cuerpo dormido, me funcionaban la pierna derecha y la mano derecha y las otras 2 extremidades no me funcionaban. Y en ese momento de esa dificultad, que no lo entendía mucho, en los inicios del Evangelio, al tiempo comprendí que era un ataque diabólico que quería matar mi cuerpo. Y recuerdo que en aquellos momentos le dije al Señor, Señor, yo sé que esta enfermedad o esta lucha no es para muerte, sino para tú glorificarte. Y es así, Dios está con nosotros. Dios no permitirá que el enemigo haga lo que él quiera con nosotros. Somos propiedad privada del gran rey, del soberano, del eterno, del que fue a la cruz y pagó un precio muy alto por nuestras vidas. Le pertenecemos a él y de verdad, amados hermanos, Dios cuida de cada uno de nosotros. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Algunas cosas están más allá del entendimiento humano. Por esa razón, el hombre más sabio de la tierra, Salomón con unos brillantes dotes de sabiduría y una excelente percepción, tuvo que llegar a la conclusión, al final de todo su sermón, de todo lo que él pudo comentar y decir, tuvo que llegar a la conclusión de decir, teme a Dios y apártate del mal. Esas cositas que a veces son tan, al final del sermón de Salomón, teme a Dios y apártate del mal. Son 2 cosas que debemos nosotros seguir desarrollándose en nuestra vida. Porque temer a Dios es un privilegio y apartarnos del mal es alcanzar la benevolencia, alcanzar la gracia y todo aquello que anhelamos en Dios. Por eso cuando tememos a Dios y nos apartamos del mal, en otras palabras, nos esforzamos para desarrollar en nosotros lo que concierne a vida cristiana, vivir para Dios, esforzarnos por agradar al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, se convierte en nuestra vida un privilegio.
un privilegio tan grande que nos constituimos en hijos de Dios. Le creemos a Dios. Así la corriente sea contraria a lo que nosotros tenemos establecido. Por eso en esta mañana, Salomón, que a excepción del Señor, ¿no?, que fue el hombre más sabio de la tierra, tuvo que llegar a esa conclusión porque muchas cosas están más allá del entendimiento humano. Salomón no lo comprendió todo. Salomón tuvo sus fallas. Tuvo que llegar a una conclusión: teme a Dios y apártate del mal. Nosotros, por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, hoy tenemos un gran privilegio. Y es que Dios vino no para irse. Uso este término porque vino refiriéndome a la manifestación de Él en carne. Porque como Dios omnipotente, omnipresente, Dios no va ni Dios viene, Dios está presente. Por eso uso el término vino refiriéndome a la manifestación de Él en carne. Vino para morar en cada uno de nosotros. Por eso Él dijo: me voy, pero vendré otra vez y estaré en vosotros. Dios está en cada uno de nosotros, por eso somos templo del Espíritu Santo. Dios mora en nuestras vidas. Dios está en nuestras vidas. Dios permanece en la iglesia, y la iglesia somos todos aquellos que hemos aceptado, hemos recibido y amamos y tesoramos la palabra, y nos hemos hecho bautizar en su glorioso nombre en las aguas bautismales para perdón de nuestros pecados. De esa manera somos templo del Espíritu Santo. Jesús, en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 15, dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, mi palabra. ¿De qué manera demuestro que amo a Dios? Cuando yo soy hacedor de la palabra. Por eso Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de la palabra. El Señor Jesucristo en el capítulo 8, el versículo 30 en adelante, 32, empieza a hablar con los judíos. Y le dice a los judíos, dése cuenta que el Señor le dice a los judíos, a esos que ya habían creído en Él, que ya se habían hecho discípulos de Él. Jesús le recalca a ellos y le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Mire lo hermoso, lo profundo, la grandeza de permanecer en la palabra de Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es importante esto porque no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los judíos a quien el Señor se le dirige ya habían creído en Él, pero no solamente basta creer, sino creerle lo que Dios dice, creerle su palabra y permanecer en su palabra. De esta manera,
Nosotros tenemos una esperanza muy grande, una esperanza gloriosa. Y cuando vivimos en esta esperanza, no nos cambiamos por nada ni por nadie. Somos felices porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Cuando tenemos esa relación íntima permanente con Dios, vivimos para Él, nos esforzamos para agradarlo a Él en todo el buen sentido de la palabra. Vivir para la gloria de Dios debe ser nuestro mayor anhelo, esforzarnos por eso. Cuando tenemos una esperanza grande y maravillosa de parte de Dios en nuestras vidas. Por eso, algunas cosas están más allá del entendimiento humano. Por eso, Salomón se limita y solo dice, teme a Dios y apártate del mal. Nosotros tenemos un privilegio tan grande y es que Dios no solo se hace sentir, sino que Dios quiere vivir en nuestras vidas. Razón tuvo Pablo en decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando estas cosas suceden en nuestras vidas, no nos vivimos afanados, no vivimos desesperados, no vivimos angustiados. No vivimos como aquellas personas que no tienen una esperanza grande como la tenemos nosotros. Porque el mal que le causa tanto daño al ser humano es el pecado. El pecado lleva al hombre a donde el hombre no quiere ir. Y cuando el pecado lleva al hombre a donde el hombre no quiere ir y el hombre se encuentra tan metido en el pecado, tan profundo en el pecado, el hombre intenta regresar a su posición, a su lugar. Y cuando el hombre quiere regresar a su lugar, el pecado se encarga de exigirle, de pagar un precio que el hombre no puede pagar. Pero Jesucristo vino, y lo dice el evangelista Lucas en el capítulo 19, versículo 10, porque el hombre, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias por este ser tan grande y tan maravilloso que nos ama, que no escatimó nada para él, sino que se entregó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y dice la Escritura que estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy nosotros creemos firmemente, pase lo que pase, suceda lo que quiera suceder, nosotros permaneceremos en Cristo, que es nuestra esperanza. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El pecado produce muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado produce dolor, el pecado produce angustia, el pecado te lleva a donde no queremos ir. Pero Dios vino manifestado en carne, es lo que dice la Escritura. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Y el escritor sagrado dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros, aunque no lo hemos palpado físicamente, también hemos visto su gloria en nuestras vidas, en nuestra familia. Mi padre, 25, 26, 28 años, orando por mi querido padre, mi padre biológico. Dios me dio la oportunidad de poder bautizarlo en unión con mi hermano que es pastor también. Entre los dos los bautizamos. Qué privilegio tan grande. Hoy mi querido padre es una persona transformada, llena de gozo, de una esperanza grande y maravillosa. Y uno como ser humano se desespera muchas veces, porque yo decía, mi papá ya cumplió 80, 81, 82, 83, y bueno, y uno dice, mi papá se le están terminando los días y no ha tomado la decisión. Y es doloroso para uno que un ser querido parta a la eternidad sin esta esperanza que tenemos nosotros como cristianos. Pero Dios tiene todo plenamente controlado y calculado. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Y dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. Hoy tenemos nosotros esta esperanza maravillosa. Y aunque hay cosas más allá de nuestro entendimiento que a veces no comprendemos y a veces preguntamos por qué y no preguntamos para qué. ¿Para qué, Señor? Cuando fui a la Alta Guajira, es el lugar más distante de aquí de lo que es la Guajira, desierto, donde usted sabe y no sabe cuándo va a llegar. Y en tiempo de invierno aún es más difícil. Yo no entendía mucho por qué Dios me había enviado allí. Se habla el dialecto de lo que llamamos el guayunaiki, que es la lengua nativa del guayú. No sé hablar guayú, algunas palabritas por allí. Cuando voy a la Alta Guajira, yo decía, señora, ¿a qué me trajiste a la Alta Guajira? No sé hablar guayunaiki, pero ¿a qué me trajiste? Y demoré un año predicando en español. Y yo sentía que la gente no me entendía, que la gente como que se burlaba. Y eso quiso frustrar mi vida. Un año predicando y nadie se entregaba. Y entonces empecé a decirle al Señor, ¿para qué me trajo aquí? ¿A qué vine a hacer aquí, Señor? Mira, he predicado, he hecho esto, he hecho lo otro, y la gente no se entrega. Un día pensando en estas cosas, le dije a mi esposa, vamos a cambiar el sistema de trabajo, vamos a buscar más a Dios en ayuno y oración. Y prediquemos menos. Bueno, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y Dios empezó a llenarnos más de su presencia. Cierto día entró alguien a la capilla estando nosotros en ayuno y oración. Yo estaba arrodillado, mi esposa estaba arrodillada, entró alguien a la capilla. Y yo sentí que también se arrodilló y empezó a orar. En el momento pasaron unos 30, 20, 25 minutos, 30 minutos. Empezó esa persona a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablase.
Yo con la ansiedad de saber quién era, y me preguntaba allí arrodillado, ¿será un hermano que viene de Maicao? ¿Será un hermano que viene de Riohacha? ¿Será un hermano de Uribia? ¿De dónde será el hermano? Bueno, al rato me levanté, observé la persona, no lo conocía. Era un nativo, un guayú, un joven de unos 20 y piquito de años. Al rato él se levantó y me llama por mi propio nombre y me dice, hermano Diomedes, Dios le bendiga. Yo respondí como aquel hombre llamado Natanael, ¿de dónde me conoces? Me dijo, no, hermano, yo soy Alexis Burdaneta, perdón, Alexis Murillo. Yo conozco del Evangelio desde niño, desde el primer pastor que vino a la Guajira, aquí al Alta. Mi madre me traía los servicios, pero cuando ya crecí me fui a Venezuela. Y hace algunos días, estaba en mis labores de trabajo, encerrando unos terneros, recogiendo unos terneros en un potrero. Y escuché la voz de Dios que me dijo, vete a Nazaret y ponte a la disposición de mi siervo que tengo en Nazaret. Cuando yo escuché esas palabras, mi cuerpo se estremeció, empecé a glorificar y a llorar y a darle gracias a Dios, porque Dios es bueno. Y ese muchacho no era bautizado, empecé a adoctrinarlo. Lo bajé a Maicao en moto a bautizarlo porque yo en ese tiempo no era bautista. Y Dios empezó a usar ese muchacho para la gloria de Dios. Y Dios, hay cosas que a veces no las entendemos. Y yo le decía al Señor, ¿por qué me trajiste a la Alta Guajira si yo no soy la persona indicada? Pero Dios no se equivoca, los equivocados muchas veces somos nosotros. Por eso el Salmo 23, el salmista David en el Salmo 23, versículo 3, dice, el Señor confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Dios nos ama tanto, hermano. Dios es tan bueno con nosotros. Él confortará nuestra alma. Él nos seguirá guiando por donde nosotros estemos, siempre y cuando vivamos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Él nos seguirá guiando por senda de justicia, por amor a su nombre. Ese nombre que fue invocado en nuestros cuerpos, en nuestra vida, en nuestro ser. Ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que está por encima de cualquier otro. No hay comparación ante este nombre. El salmista en el Salmo 34 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Mire de qué manera Dios está cerca. Aunque Dios está, pero cuando el salmista usa la expresión Dios está cerca a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Porque un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo despreciará. Aunque hay cosas más allá de nuestro entendimiento, nosotros debemos seguir confiando. Debemos seguir cimentados en la palabra que vive y permanece para siempre. Por nada estéis afanosos, dice el Señor. El versículo 9 del Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo.
Por eso, como justo, vamos a tener persecución. Vamos a tener rechazo de algunas otras personas que no tienen a Dios. Pero aunque somos rechazados y perseguidos, de parte de Dios somos amados, somos protegidos. Dios nos va a seguir defendiendo. El salmista dijo, muchas son las aflicciones del justo. Y de verdad, cuando nos encaminamos en el camino de la justicia, tenemos persecución. Vamos a encontrar muchos obstáculos, barreras que quieren impedir esa relación íntima entre nosotros y el Creador, entre nosotros y nuestro Redentor, entre nosotros y el Salvador del mundo, que es el Señor Jesucristo. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Aquí tenemos el contexto del versículo 19. Por eso nosotros no debemos estar angustiados por nada ni por nadie. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque no comprenda todas las cosas a cabalidad, porque muchas cosas están más allá del entendimiento humano. Nosotros debemos seguir regocijándonos en el Señor, porque Él es nuestra esperanza. El Señor dice en su palabra, a través del apóstol Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros tenemos esa bienaventuranza, esa dicha, esa felicidad, porque hemos creído al anuncio del evangelio. Lo que dijo Isaías en el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Yo quiero decir en esta mañana, sin temor a equivocarme, yo he creído al anuncio del evangelio. Y sobre mí he visto la gracia, la misericordia, el amor de Dios en nuestra vida. Entonces, Pablo dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, el justo por la fe seguirá viviendo. No por vista, sino por fe. Aunque muchas cosas están más allá de nuestro entendimiento, debemos seguir creyendo la palabra. Esa palabra inmutable, esa palabra incambiable, esa palabra que vive y permanece para siempre. Dios le da oportunidad al hombre. ¿Qué clase de oportunidad? Bueno, en Dios encontramos muchas oportunidades. Una de esas oportunidades es que Dios le da la oportunidad al hombre que le conozca. Nosotros tenemos esa bienaventuranza de parte de Dios, aunque nunca le hemos visto, pero le conocemos, porque Él nos ha dado entendimiento. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 20. Juan dijo, sabemos que el Señor Jesucristo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer
al que es verdadero. Yo no le he visto, pero Él me ha dado entendimiento para conocerlo. Para conocer al verdadero, y estamos eternamente presentes. Estamos en el verdadero. Estamos en Jesucristo. Este Jesucristo tan amado por la iglesia. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios nos ha dado ese privilegio, esa oportunidad de conocerlo, que el hombre le conozca. Pero muchas personas cierran la puerta del entendimiento. Y hay un ser maligno que es experto en encerrar el entendimiento para que en aquellas personas no resplandezca la luz del evangelio. Pero gracias doy a Dios que Él nos ha iluminado, me ha libertado, me ha dado entendimiento para conocer sus virtudes, su palabra. Y creo que ustedes también están agradecidos, porque es un privilegio tan grande, tan glorioso, hermanos, que cuando conocemos esto, aquí terminaremos nuestro día en la tierra y nos iremos a la eternidad con una esperanza grande y maravillosa. Y es de un día verle tal como Él es y estar con Él por toda la eternidad. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Hay cosas que nos toca quitar de nuestro cuerpo. Por eso nosotros debemos esforzarnos cada día, y desarrollar en nosotros esa vida que a Dios le agrada. Gloria al Señor. Por esta causa, el Señor nos ha dado entendimiento. No podemos vivir de cualquier manera ni proceder de cualquier manera. Nosotros somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios vive en una altura, y no se compromete con las cosas mundanales. Se compromete con lo que Dios ha establecido. Y aunque nuestros pies están en la tierra, nuestra mente debe estar conectada en el Señor. Y aunque haya cosas más allá del entendimiento, que no las comprendamos en el momento, hay una promesa. Lo entenderemos más allá, porque Él nos guiará más allá de la muerte. Lo entenderemos, hermano. Hay cosas que muchas veces no las comprendemos. Y cuando yo no las comprendo en cabalidad, en esa totalidad, solo me basta cerrar los ojos y decir: a los que amamos a Dios, aunque no las comprenda, a los que amamos a Dios, lo lindo de amar a Dios, lo lindo de afianzarnos en Dios. Y aunque no las comprenda en el momento y me vaya a la tumba sin comprenderlas, yo me agarro ese texto bíblico que dice: a los que amamos a Dios, todas las cosas, por muy difícil que sea, a los que amamos a Dios, nos ayudan a bien. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Amados hermanos, ánimo adelante. El gran día está muy pronto para suceder el levantamiento de la iglesia. Hoy más que nunca debemos consagrarnos para Él, vivir para Él
y seguir esperando en Él. La paz de Cristo con cada uno de ustedes, en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero hacer una oración por este grupo de intercedores y adoradores, por todos los que se conectan, los que van a escuchar este corto mensaje de la palabra. Quiero orar por ellos en el nombre del Señor, soberano y eterno Salvador. Te doy gracias en esta mañana por tu divina y gloriosa palabra. Te doy gracias, Señor, por cada hermano que hace parte de este hermoso grupo, este equipo de trabajo. Te pido por ellos, Señor, porque sé que no es fácil. En el mundo tendremos aflicciones, dice tu palabra. Pero también dice tu palabra que sigamos confiando, Señor, en ti. Pase lo que pase. Suceda lo que quiera suceder. Tú eres nuestro Dios. Señor, llénales de sabiduría, de conocimiento y ante todo de temor. Que ese temor permanezca en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Se puede saber mucha Biblia, tener mucho conocimiento, pero si no hay temor, Jesús, tendremos como ese desliz de fallar, de deslizarnos. Por eso te pido que el temor en nuestros corazones permanezca, Jesucristo bendito, para poder hacer y seguir realizando tu obra con temor y temblor, Señor. Te pido por ello, Jesús de Nazaret. Capacítanos cada día, Señor, que siempre haya mujeres y hombres esforzados para seguir desarrollando vida cristiana conforme a tu palabra, conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias.